Hola queridos amigos, espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues hoy os traigo este Seat León Turismo de la marca Scalextric. Está totalmente nuevo, es de un compañero que me lo ha dejado para que se lo prepare y bueno, creo que no ha tocado pista, ha salido de la vitrina directamente y bueno, ya ha caído en mis manos. Así que vamos a hacer lo de siempre, le vamos a retirar el imán, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo está todo, si hay que lubricar algo, pero vamos a hacer la primera prueba de serie, tal cual, ¿vale? No vamos a modificar nada, vamos a dejar sus neumáticos, la guía como viene con la trencilla doble, etcétera, etcétera, y no vamos a hacerle absolutamente nada, simplemente quitarle el imán y revisar que todo esté en orden ahí dentro. Y nos vamos al tramo a ver qué tiempo nos marca. Venga, pues nos vemos ahora en un momento. Bueno, pues aquí tenemos este Seat León ya preparado y afinado. Os cuento lo que le he hecho a la carrocería. A la carrocería lo único que le he hecho ha sido quitarle los tetones que sobresalen para apoyarse en los cojinetes tanto del eje delantero como del trasero. Esos tetones que vienen aquí delante, uno a cada lado y detrás. ¿Por qué he hecho esto? Pues lo he hecho para que el coche bascule mejor. Cuando le demos basculación con los tornillos, que enseñaré lo que hago con los tornillos de Scalextric, pues que el coche pueda bascular y que no interfiera ese apoyo sobre los cojinetes. Y no le he hecho nada más, no he aligerado la bandeja de pilotos, no he hecho nada. Hay un LED que está defectuoso, que bueno, intentaré repararlo y cambiarlo por otro, pero no sé si podré al final. Pero bueno, lo mismo lo intento. Ya veré a ver si no es muy complicado y se lo cambio. En fin, pasamos a la mecánica. En la mecánica, pues lo típico que le solemos hacer a los coches de Scalextric. Este coche viene con una bancada que bascula, una bancada que pivota. Tiene dos puntos aquí delante donde encajan, pero le da cierta movilidad. No sé si se puede apreciar, pero tiene en esta bancada concreta, tiene sus dos puntos que una vez que encaja, pues se mueve, ¿vale? Y detrás va anclado a un solo punto. Detrás va anclado a un solo punto que está justo aquí. Por supuesto, hemos retirado el imán, ¿vale? Como en la primera prueba que se hizo, como pudiste ver. Y este punto va aquí encajado en el chasis. Hay un perno, un agujero que sale, ¿vale? Y encaja ahí. Entonces tenemos esa basculación, ¿vale? Que nos permite a esta bancada que se mueva. Bien, ¿qué más? El motor, por supuesto, es el mismo. Hemos quitado la rejilla que trae este coche, la hemos quitado
para ganar la tracción magnética. Este coche viene con un 42B, que es un muy buen motor, uno de los mejores motores que ha fabricado Scalextric y que estira muy bien y da bastantes revoluciones una vez que se ha rodado. Así que este motor chapó muy bien. Y ya os digo, le he quitado la rejilla para ganar atracción magnética, con mucho cuidado con un cúter y al final quitando las rebabas con una lima. En la guía hemos optado por la trencilla simple, hemos quitado la doble trencilla, la trencilla simple para que entre mejor en la pista. Todo ello sumado a unos neumáticos de perfil más bajo y con menos grip, ¿vale? Que teníamos por ahí en la caja, pues hace que el morro del coche con el peso de la carrocería, porque ya sabéis que estas guías tienen el efecto muelle con las pletinas, como todos los coches de Scalextric, bueno, pues con el peso de la carrocería ya tenemos el coche más aplomado y los neumáticos tocan por muy poco, ¿vale? Detrás mantenemos todo, mantenemos transmisión y lo único que hemos hecho ha sido pues poner unos neumáticos de mayor grip, unos del Lotti, los F22 que tenía por ahí seminuevos, que tienen un grip muy bueno. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta con ellos, ¿vale? Y ya está, no hay nada más en este coche, no hay nada más. Ver que todo bascula bien por si hay que limar alguna rebaba del chasis, pero no ha habido que hacerlo. El coche bascula bien y bueno, lo vamos a llevar al tramo, ¿vale? Los tornillos, ya sabéis que los tornillos originales de Scalextric podemos hacer lo que hago siempre, que es, a ver si enfoca, que es limar con unos alicates y limar la parte que está pegando a la cabeza. Quitamos el paso, ¿vale? El paso del tornillo, de la rosca, y nos quedamos con la punta nada más. Y de esa forma pues ya hacemos que sea basculante. Para aprovechar los tornillos. Yo creo que un coche de Scalextric tiene de sobra con esto. Y solo eso. No hemos hecho nada más. Así que lo vamos a montar, ¿vale? Le vamos a dar la basculación que corresponde, que en este caso suele ser detrás aproximadamente 1 milímetro y delante un poco más, teniendo en cuenta que nos gusta que las luces se enciendan para que hagan contacto, y por supuesto que la dureza de las pletinas de las luces las tenemos que regular para que no nos fuerce a la carrocería a la hora tanto de hacer conexión como que pueda bascular correctamente. Entonces os voy a mostrar cómo lo dejo yo en este caso, ¿vale? Vale, atrás lo dejo de esta forma para que lo veáis. Atrás dejo esto, que es aproximadamente milímetro, milímetro y medio, y delante y ya lo tenemos perfecto, ¿vale? Ya lo tenemos perfecto, como podéis observar, ¿veis? Aquí hay 2-3 milímetros, quizás podemos apretar un poquito más, media vuelta, un poquito menos de media vuelta, vale, aquí ya, y vamos comprobando que las luces se siguen encendiendo, y así tenemos tanto esa basculación del chasis carrocería unida a la de la bancada, y tenemos que el coche, ¿vale?, va a bascular. Tener en cuenta que siempre va a condicionar las pletinas de las luces, ¿vale? Que podéis quitarlas si queréis y poner cables directos, como hace mucha gente, pero yo no suelo tocarlo. Y a mí me va bien, ¿vale? Me va bien y no os metéis en problemas. No os metéis. Entonces, bascula, perfecto. Entonces, chicos, nada, pues esto es lo que le he hecho a este Seat León Turismo de Scalextric. Así que nos vamos al tramo y veis cómo se comporta y a ver qué tiempos hace con respecto al coche de serie. Portaos bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!